Hola chicos, saludos. En este tutorial vamos a desarrollar el tema de hidrostática, en el cual vamos a ver diferentes ejemplos y formas de resolver ejercicios. Para empezar, teníamos la introducción de lo que era hidrostática e hidrodinámica, la cual la pueden encontrar también dentro de la GTA. Vamos a empezar con el primer concepto de densidad, el cual relaciona densidad, masa entre volumen, el símbolo ρ, que vamos a utilizar más adelante en la resolución de ejercicios, y las unidades de medición para la densidad, que son kilogramos sobre metro cúbico. Recordemos ese detalle muy importante del kilogramo sobre metro cúbico, pues las unidades siempre deben estar en esas magnitudes. Kilogramos sobre metro cúbico. Dentro de la explicación, en el documento que ustedes tienen a mano, tenemos el ejemplo de densidad, en qué consiste, el cual como propiedad principal es que esta depende del material y no de la cantidad de sustancia. Teníamos el ejemplo de la tiza, que si partíamos una tiza en dos, esta seguía siendo la misma densidad, pues la densidad depende del material y no de la cantidad de sustancia. En esta tabla incluimos los valores de la densidad. Este documento también está en el anexo del material que tienen que desarrollar, y los valores en gramos sobre centímetro cúbico o kilogramos sobre metro cúbico. Aquí podemos encontrar sustancias líquidas, sólidas y gaseosas. El ejemplo de densidad: ¿cuál es la masa de un trozo cilíndrico de madera de pino de 50 centímetros de altura y 20 centímetros de diámetro? Pues bien, tenemos la fórmula: densidad es igual a masa entre volumen. Lo que me piden es la masa, por lo tanto despejamos la fórmula. Densidad por volumen es igual a masa. Tendríamos entonces el volumen del cilindro. Uno de los datos que tenemos que encontrar, pues en la fórmula no me dan el volumen. Entonces aplicamos la fórmula del volumen, pi por r al cuadrado por altura. Y como vemos en los datos, están en centímetros. Tendremos que convertirlos a metros, dividiendo en este caso 50 centímetros de altura entre 100, daría 0,5 metros, y 20 centímetros de diámetro entre 100, 0,2 metros. Ahora veamos también que aquí es el dato que me dan es diámetro. Yo necesito el radio. Entonces sería la mitad, 0,1 metros. Aplicamos la fórmula del cilindro. Pi por 0,1 metros al cuadrado por 0,5 metros de altura. Y obtenemos un volumen de 0.016 metros cúbicos. Ya con esto podemos aplicar la fórmula de densidad para encontrar la masa. La densidad de madera de pino, 500 kilogramos por metros cúbicos. Ese dato está en la tabla que acabamos de ver. Por 0.016 metros cúbicos igual masa. Y el resultado, 7,8 kilogramos, la masa del trozo cilíndrico de madera. Presión es otro concepto importante del tema de fluidos, en donde vamos a tener la fórmula: presión es igual a fuerza perpendicular entre área. Las unidades: newtons metros cuadrados, que equivale al pascal, del símbolo PA.
Vamos con el ejemplo. Me dicen un señor de 80 kilogramos está de pie sobre un piso horizontal y las suelas de sus zapatos hacen contacto sobre un área de 0.05 metros cuadrados. Determine la presión del señor sobre el piso cuando está apoyado sobre sus dos pies. Muy bien. Tenemos entonces la fórmula. Presión es igual a fuerza perpendicular entre área. En este caso, la fuerza perpendicular sería el peso del señor, que es la masa del señor por la gravedad. Entonces, fuerza perpendicular es igual a masa por gravedad. 80 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. Tendríamos una fuerza perpendicular de 784 newtons. Sustituimos en la fórmula. Entonces vamos a tener 784 newtons entre 0.05 metros cuadrados, que sería el área de los zapatos, para una presión de 15.680 pascales. Okay. Seguimos con la presión en el interior de un líquido, denominada presión hidrostática. Muy bien, ahí tenemos la presión que se ejerce sobre las paredes de un líquido, por ejemplo, un vaso que contiene agua. El agua va a ejercer presión sobre todas las paredes del recipiente, y si hiciéramos orificios al vaso, pues esta va a ir saliendo del recipiente, y entre más abajo esté el orificio, pues la velocidad a la cual salga esta agua va a ser mayor, debido a la presión que se ejerce desde la superficie del recipiente hasta la parte más baja. Y si introducimos un objeto dentro del agua, el agua va a ejercer una presión sobre todas las paredes del objeto. ¿Cómo determinamos la presión en el interior de un líquido? Lo hacemos tomando en cuenta el área que tenga, en este caso, el objeto. El ejemplo que vamos a desarrollar es un cubo, entonces sería el área lado por lado. Esta relación es muy importante, pues con ella desarrollamos la fórmula de presión en el interior de un líquido, la cual vamos a denominar presión manométrica. Presión es igual a ρGH, que sería densidad por gravedad por altura. Es importante determinar que a mayor profundidad o altura, mayor va a ser la presión manométrica que se registre sobre el objeto. Muy bien, entonces vamos al ejemplo de presión hidrostática, en donde tenemos un tubo en forma de U. Este es el tubo en forma de U. Hay dos columnas, una con una altura de 38 centímetros y la otra con 50 centímetros de altura. En una tenemos agua, la de 50 centímetros, y en la de 38 centímetros una sustancia X, a la cual tenemos que averiguarle la densidad. Muy bien. Esos centímetros hay que pasarlos a metros. Tenemos entonces una presión X y una presión ejercida del lado del agua. Esas dos presiones manométricas las vamos a igualar. Entonces tendríamos ρx por gravedad por la altura x
igual la densidad del agua por la gravedad por la altura. Aquí vamos a cancelar la gravedad. Pues G entre G es igual a 1. Y tendríamos ρ XH es igual a ρ agua por H. Despejamos en función de la densidad del X, que es lo que queremos averiguar. Entonces nos quedaría la densidad del agua por la altura, en la cual se encuentra la columna de agua, entre la altura X, que sería la altura donde está la sustancia X. Sustituimos. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 0,5 metros de los 50 centímetros que convertimos a metros entre la altura X, que sería 0,38 metros. Y obtenemos una densidad de 1315.78 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Presión atmosférica básicamente es la que se ejerce o la que ejerce la atmósfera sobre nuestros cuerpos o sobre cualquier objeto que esté sobre la superficie terrestre. Aquí tenemos varias relaciones importantes para resolver los ejercicios que vamos a ver más adelante. Las unidades para presión atmosférica, como cualquier otro tipo de presión, es el pascal. Y pues la altura es bastante importante a la hora de resolver presión atmosférica. La fórmula, presión es igual a presión atmosférica más ρGH, que ya lo habíamos visto en el tema anterior de presión manométrica. Muy bien. Las variables que pueden afectar a la presión atmosférica, en este caso la altura. A mayor altura, menor presión atmosférica. A menor altura, mayor presión atmosférica. Si estamos en la playa, la presión atmosférica sobre nuestros cuerpos es mayor a que si estuviésemos a una altura de 1500 metros de altura, como es en Santa María de Ota. Muy bien. El ejemplo de presión atmosférica hidrostática sería el siguiente. Un vaso contiene agua hasta una altura de 9 centímetros, sobre la cual flota una capa de aceite de 1 centímetro de espesor. Si la densidad de ese aceite es 900 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cuál es la presión del vaso debido a los líquidos contenidos en él? ¿Y cuál es la presión total en el fondo del vaso? Bien, ahí tenemos el recipiente con las dos sustancias. Entonces, iniciamos con la fórmula de presión es igual a ρGH, la presión en el fondo del vaso. La sustancia que se encuentra en el fondo del vaso sería agua. Entonces, utilizaríamos la densidad del agua y la altura total de las dos sustancias, que en este caso serían 10 centímetros transformado a metros, 0,1 metros, obteniendo una presión de 980 pascal. Y para la presión total en el fondo del vaso, vamos a tomar en cuenta la presión atmosférica. Entonces tenemos la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, por la altura, más la presión atmosférica. Este dato está en las relaciones que vimos en presión atmosférica. 1.013 por 10 a la 5 newtons metros cuadrados. Ya obtenemos una presión de 1 por 10 a la 5 pascal. Muy bien. El principio de Arquímedes es otro de los temas importantes en fluidos, ya que aquí vamos a desarrollar la fuerza de empuje que se aplica sobre un cuerpo que es sumergido.
La fórmula fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad. Algunas relaciones importantes en función de la fuerza de empuje. Si la fuerza de empuje es menor que el peso, el cuerpo se hunde. Si la fuerza de empuje es mayor que el peso, el cuerpo sale a la superficie. Y si son iguales, se mantiene en equilibrio. Y las relaciones entre empuje y densidad. Si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido, el cuerpo se hunde. Si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, el cuerpo flota. Y si son iguales, ni se hunde ni flota. Acá tenemos algunas relaciones importantes para obtener ejemplos de por qué los cuerpos pueden flotar o se pueden hundir. Muy bien. Y por último, la fórmula para poder obtener el peso aparente de un cuerpo, el cual está dentro del agua. Peso del cuerpo menos fuerza de empuje es igual al peso aparente. Y la masa aparente obviamente sería el peso aparente entre la gravedad. Vamos al ejemplo del principio de Arquímedes, en donde tenemos un cubo sólido de cobre de 8.900 kilogramos sobre metro cúbico de 0.00025 metros cúbicos. Está sumergido totalmente en agua. Entonces tengo que averiguar el peso del cubo de cobre, el empuje sobre el cubo y el peso aparente del cubo de cobre. Ahí tenemos el ejemplo. Entonces tenemos que empezar por el peso del cubo de cobre, que sería la masa por la gravedad. No tengo la masa, entonces con la fórmula de volumen por densidad utilizamos para averiguar la masa. Tenemos entonces el volumen y la densidad. Son los datos que me dan en el ejercicio. Multiplicamos y obtenemos una masa de 0.22 kilogramos. Aplicamos entonces 0.22 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y obtenemos un peso de 2.18 newtons. Ahora la otra pregunta, ¿cuál es el empuje? Con la fórmula, densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Importante, el problema dice que está sumergido en agua, entonces la densidad que vamos a utilizar es la del agua. 1000 kilogramos por metro cúbico por el volumen del cuerpo sumergido, que es el dato que me dan en el ejercicio, por la gravedad. Obtenemos una fuerza de empuje de 0.245 newtons. Y por último, el peso aparente. Acá tenemos los datos del peso del cuerpo, 2.18, y la fuerza de empuje, 0.245, y obtenemos un peso aparente de 1.94 newtons. Muy bien. Y por último, para cerrar, la ley de Boyle, la cual establece el equilibrio de un gas que pueda cambiar sus condiciones mediante la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. P1 y V1 serían las condiciones antes de, y P2 V2 las condiciones después de. ¿Cómo lo resolveríamos? Por ejemplo, un gas a 20 grados Celsius dentro de un cilindro de volumen ajustable ocupa un volumen de 4.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a una presión de 2.5 por 10 a la 5 newtons metros cuadrados. Si el volumen se reduce a
1.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. La temperatura es 20 grados Celsius y la masa del gas es la misma. ¿Cuál es ahora la presión? Entonces tenemos un volumen 1 de 4.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, una presión 1 de 2.5 por 10 a la 5 newton metros cuadrados y un volumen 2 de 1.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, por lo que tendría que averiguar P2. Sustituimos. Vean cómo en la fórmula me queda P2. Despejamos en función de P2. Entonces queda 2.5 por 10 a la 5 por 4,5 por 10 a la menos 3 entre 1.5 por 10 a la menos 3. Multiplicamos, dividimos y obtenemos la presión de 750.000 newtons metros cuadrados o 7.5 por 10 a la 5 newtons metros cuadrados. Ok, chicos, con esto culminaríamos el tema de fluidos. Muchas gracias. Espero que les sirva de mucho la explicación y nos veríamos en un próximo tutorial. Saludos, que estén bien.